Nosotros no queremos dejar incompleto lo que empezamos la semana pasada, porque en el medio de la discusión judicial sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner hay una respuesta que a mí me parece interesante recoger sin dejar de debatir la condena a Cristina, la corrupción en el gobierno de los Kirchner o lo trucho de la justicia, que es qué pasa con otras causas de corrupción que involucran o a empresarios o a otros actores políticos. La semana pasada hablamos con Diego Cabot, periodista de La Nación, sobre la causa de los cuadernos, donde hay una cantidad de empresarios que van a ser juzgados a partir de noviembre, y Cabot dijo hay que alquilar hasta un teatro tal vez, porque son tantos de los empresarios más grandes del país que pueden ser condenados que no entran en una sala. Y nos quedamos con ganas de preguntarle sobre una causa que involucra directamente a Mauricio Macri y a su familia, que es la causa de la obra que no se hizo del soterramiento del Sarmiento, que incluyó que se destinar un montón de guita para la empresa constructora justamente de la familia de los primos de Macri. Y como quedamos pendientes de hablar con él de ese tema, lo tenemos en línea una vez más a Diego Cabot para que nos cuente. Buen día, Diego, gracias por atendernos otra vez. ¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo andás? Es como un radioteatro esto. Claro, nunca podemos dejar incompleto algo. Este es el capítulo final, igual, para no seguir molestándote. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Y qué avances hay en investigación del soterramiento del Sarmiento, Diego? Bueno, la causa del soterramiento del Sarmiento es viejísima e involucra básicamente a gran parte, te diría, del staff, de los viejos clientes de todas estas causas, de Vido, López, Schiavi, que fueron los que signaron el contrato, ¿no? Uh-huh. En aquel momento, estoy hablando ya por 2006, 2007, 2008, por esa época ya asigna el contrato, y bueno, ¿te acordás que alguna vez llegó la tuneladora que la enterraron en Aedo, en la época de Randazzo, y después eso quedó ahí parado, quedó como la trinchera hecha y quedó parada? Con el tiempo, ¿qué pasó? Eso nunca arrancó hasta que llegó el gobierno de Macri, donde ellos pusieron en marcha el acuerdo, el contrato, y obviamente pusieron en marcha la tuneladora, que armó un túnel. Yo lo recorrí, y terminó en Liniers. Si vos vas a Liniers, a las playas ferroviarias de Liniers, te vas a encontrar con una máquina que tiene 200 metros de largo, parada, enterrada, absolutamente de gusto. Y eso, imagino, que quedará ahí. Ya el último gobierno de Macri, el último año del gobierno de Macri, ya la máquina no funcionó, pues no había fondos, y Alberto no la movió ni un metro, y Milei tampoco, así que ahí quedó parado y tirado. Hay 9 kilómetros de túnel que podrían ser claramente una escenografía del Eternauta. O sea que hay una tuneladora metida abajo tierra a la altura de Liniers, con 9 kilómetros de túnel hecho, todo abandonado. Sí. Creo que el otro día me escribió un oyente diciendo, che, ¿por qué no liberan acá la calle? Porque debe haber hasta un obrador cortando el tránsito. Bueno, claro, exactamente. Dice bien como es el oyente. En Aedo, si vos vas por Rivadavia, viste, en Aedo te encontrás con una parte que está más angosta, porque no solamente que está el obrador, sino que está la fábrica, porque la máquina... es una máquina impresionantemente sofisticada, es una tuneladora pero gigante. ¿Te acordás que la pintaron como con el logo del Bicentenario y le pusieron Argentina en su momento? Bueno, esa tuneladora va rodando, obviamente va girando, va armando la cabeza del túnel, y después hay un tren que va construyendo la propia máquina y va trayendo los pedazos de hormigón de una fábrica que está justamente en los terrenos ferroviarios de Aedo. Ahora, entonces, Diego, cuando asume Macri, yo me acuerdo que hubo mucha discusión por un decreto que le inyectaba fondos a la obra, claro, y estaba justamente la constructora que en ese momento todavía era de los Calcaterra. Bueno, fue así, mira, cuando asume Macri, la máquina estaba... trajeron la máquina, la trajeron en la época de Cristina, sí. Me acuerdo que el acto fue Randazzo y demás. Sí. Aunque Randazzo no tuvo nada que ver con el contrato, esto hay que decirlo, porque cuando se arma el transporte, el equipo pide expresamente, como era tan pan caliente eso, pide expresamente que eso no venga, y eso queda en manos de AISA, aunque no lo puedas creer, quedó en manos de AISA, que él estaba bajo la órbita de José López, porque decían que AISA tenía como experiencia en túnel. Imagínate la experiencia de AISA en una obra ferroviaria, pues el túnel es lo de menos, ¿viste?
Pero bueno, no importa, quedó en manos de Aiza y de José López. Cuando viene Macri, bueno, ¿qué hacer con esa obra? Estaba la máquina parada, la máquina estaba enterrada, qué sé yo. Entonces hacen un decreto y la ponen en marcha. Y es el único momento donde la obra avanza. Que en realidad el túnel es lo más barato, digamos, porque vos vas a hacer, no lo más barato, pero digo, es lo primero, porque vos tenés que hacer un túnel de, no sé, 9, 10 metros de diámetro, o más, 15, no sé cuánto tiene, y después tenés que hacer adentro toda una obra ferroviaria, tenés que tapar la mitad, poner la vía, y en cada estación, imagínate toda la obra que es, cada estación es un edificio de 20 pisos, Claro. Acostado, ¿entendés? Con todas las salidas y eso. Bueno, no hay nada de eso hecho. Lo único que anduvo es la tuneladora durante 2-3 años, a más o menos, creo que es 10 metros por día que hace, una cosa así, no me acuerdo. Pero bueno, no me acuerdo cuánto es que recorre. Pero eso cuando vos lo pones en marcha, una vez que lo parás, casi te diría que la máquina es muy difícil volver a ponerla en marcha. Entonces la pusieron en marcha y bueno, le tenían que ir poniendo guita hasta que el gobierno de Macri se quedó sin plata el último año y también cayó dentro del ajuste. Digamos, la polémica ahí fue por si la ponías en marcha o no. Pero bueno, la obra estaba la máquina estaba tirada ahí, ¿no? Y después el juicio tiene que ver con el testimonio, en realidad con la confesión de unos arrepentidos de Odebrecht, porque ahí el líder de esa obra fue Odebrecht, ¿no? Y EXA, que era la empresa de Macri, era de Calcaterra, o sea, del padre Macri, y después se la pasa al sobrino Calcaterra, y EXA era como el fútbol de cola del contrato de Odebrecht, que era la grande. Bueno, Odebrecht confiesa, uno de sus funcionarios confiesa, o de su ejecutivo, que habían pagado coima y que el Corcho Rodríguez, ¿te acordás? Sí. El famoso Jorge Corcho Rodríguez, que era lo vista de ellos acá, había dicho que la única forma de avanzar era pagar, hablar con Balata y devolver una parte de cada uno de los pagos que se hacían. Bueno, eso está en la justicia, y la justicia argentina, Martínez de Giorgi, no avanzó nunca en los procesamientos o en elevar a juicio. Esa causa está ahí, digamos. Y o sea que en la justicia no hay investigación sobre Macri por haber firmado ese decreto, ni el gobierno de Cambiemos, sino que en la justicia quedó anclado en lo que declaró Odebrecht sobre aquella asignación del contrato. Claro, puede haber algún juicio menor, pero el juicio grande de Odebrecht tiene que ver con la adjudicación de aquel momento, ¿no? No tiene que ver con la puesta en marcha de la máquina. Todo el contrato se firmó en otro momento y los procesados ahí, como te digo, son Barata, López, Schiavi. ¿Te acuerdas que Schiavi era ministro de Transporte en una época? El propio De Brido, todo ese mundo que quedó procesado, básicamente por esta confesión y demás. Que ahora no te olvides que todo el mundo reconoce, en toda América Latina, reconoce que pagó coima, en todos lados se los condena, excepto en Argentina, ¿no? Clarísimo. Y después la polémica, más que cuestiones penales, la polémica es cuando Macri la pone en marcha, ¿no? Pone en marcha el contrato. Después Calcaterra, no te olvides que después vende EXA y la compra Schmidlin, me acuerdo. Que es quien tiene el contrato ahora, digamos. De hecho, yo alguna vez hablé con la empresa de él para recorrerlo y él nos dio permiso y lo recorrimos. Es una cosa impresionante recorrerlo, porque es una monstruosidad ahí enterrada, como te digo, fue desde Aedo a Liniers, y ahí en Liniers si vos llegás y es una obra monumental, con una obra, como te digo, con una máquina que debe tener, no sé, 150 metros de largo, 100 metros de largo. Todo abandonado ahí. Todo abandonado, un gusano de acero fenomenal, toda la fábrica de hormigón abandonada, es realmente una cosa loca. Y además eso generó otro problema, es como el dominio de la obra, como la obra tiene el dominio del subsuelo reservado para que pase el túnel, generó que nunca haya una solución sobre el ferrocarril y ya los pasos bajo nivel del Sarmiento. Diego Cabot, el lunes te llamamos para otra parte. No, mentira. Gracias por la comunicación. No, por nada, le mando un saludo. La verdad, enorme. Un lujo escucharte. Te mando un abrazo grande. Buena mañana, chao. Ahí está. No sé qué manera de darme tristeza lo que acaba de contar Diego Cabot. Nos vamos como todos los lunes con...